Bien, como ya se ha comentado, en el caso español tenemos un sistema concentrado de constitucionalidad, aunque yo creo que sería más exacto decir que tenemos un sistema concentrado de inconstitucionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cuestiones que procuramos en el tribunal es no equivocarnos en ese aspecto, porque si se dice que determinada solución a un problema es constitucional, puede pensarse que es la única solución constitucional sobre el particular. Y sin embargo, si decimos que no es inconstitucionalidad, admitimos que puede haber otras que tampoco lo sean, ¿no? Por tanto, en el fondo es un aspecto más de ese carácter de legislación negativa que Kelsen, que es, como se sabe, el creador de ese sistema, pues atribuía al control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, no crea derecho, sino que quita normas, purifica el ordenamiento jurídico. Para crear derecho estaría el legislador y, como ya hemos visto esta mañana y seguiremos viendo, indudablemente también, en cierta medida, los jueces de los diversos escalones, ¿no?, de ese control. Por ejemplo, en ese aspecto yo remitiría a una de las primeras sentencias. Estamos cumpliendo ahora en España 40 años del Tribunal Constitucional, pues una de las primeras, la 11 de 1981, que es el año en que realmente entra en juego la Constitución, se nos dice: no compete al tribunal en su función de órgano decisor de los recursos de inconstitucionalidad enjuiciar el mayor o menor acierto con que los operadores jurídicos están llevando a cabo la labor de aplicación. El tribunal no dice si una solución es más o menos constitucional que otra, no es su función. Simplemente establece si realmente esa solución a la que el legislador ha recurrido es o no inconstitucional. El tribunal no puede ni debe decidir si es o no constitucional el ordenamiento normativo español de la huelga, que era el problema que se planteaba en esa ocasión, sino exclusivamente si son o no constitucionales los textos del Real Decreto que la regulaban. Hemos hablado también esta mañana aquí, hemos oído hablar de neoconstitucionalismo, y una de las críticas que se han dirigido a esta teoría sería que pondría en cuestión el principio de legalidad. Yo creo que no es esa realmente la situación. No es que por hablar del control de inconstitucionalidad estemos dejando al margen el principio de legalidad. Lo que aquí está ocurriendo realmente, y también se ha hablado esta mañana aquí, es que la clave está en la existencia de lo que se ha llamado el giro hermenéutico en la manera de entender el derecho. Ya hace 50 años, en la Ley Fundamental de Bonn, es curiosa la alusión que se realiza a la necesidad de que los poderes públicos estén sometidos al derecho y a la ley. Por tanto, derecho y ley no son lo mismo. El positivismo legalista entendía que sí, y entendía, por tanto, que solo era derecho aquello que el legislador había escrito, y además incluso pretendía, a través de una metodología silogística, pues que el intérprete se limitara a ser, como decía Montesquieu, la boca que pronuncia las palabras de la ley. No está en la cuestión, ¿no? El legislador no es un megáfono, ni muchísimo menos, ¿no?, sino que tiene, y el juez tampoco, tiene otra función. En el fondo lo que está en juego es el paradigma normativista. También se ha hablado, no ser el primero hace que tenga que referir a los antecesores. No sé, la idea del derecho como sistema de normas. Y claro, entran en juego los principios. Y no los principios como lo entendía el Código Civil español, heredándolo del francés, entendiéndolo como una fuente subsidiaria y que en el fondo, como yo a mis alumnos le he dicho más de una vez, sería algo así como la legalidad en spray, ¿no? O sea que
las normas legales las apretamos y sacamos un zumo que serían los principios generales del derecho, que no añaden nada, por tanto, a lo que las normas han dicho y que calafearían un poco el ordenamiento jurídico tapando sus porosidades. Por ejemplo, el propio Díez Picazo, que fue el ponente de la sentencia a la que antes me referí, pues va a plantear esta cuestión a propósito de algo muy interesante, que es la igualdad en la aplicación de la ley. Se ha hablado mucho de que los ciudadanos iguales ante la ley. ¿Pero eso qué significa? Simplemente que las leyes no pueden tratar de un modo diferenciado a los ciudadanos, o significa, por el contrario, que puede ocurrir que el legislador haya cumplido perfectamente su función y no haya desigualdad entre los ciudadanos, pero luego, como ocurre, en el caso español ha ocurrido desde luego, resulta que el que aplica la ley la aplica en casos idénticos de forma diversa. Pues entonces estaríamos ante una falta de igualdad en la aplicación de la ley. Bueno, pues esto a Díez Picazo, que en el fondo suscriben todavía el modelo del positivismo legalista, le parece muy peligroso, como veremos. El principio de igualdad y el control de constitucionalidad que conlleva corren el riesgo de convertirse en control valorativo de la justicia de las soluciones legislativas, lo que a mi juicio no es en puridad competencia del tribunal. La referencia a la naturaleza de las cosas, la Natursache alemana, por ejemplo, el carácter razonable y a otros parámetros semejantes a los que se suele recurrir para delimitar la igualdad, permite una fácil inclinación nada menos que hacia el justnaturalismo, que para el positivismo legalista era el gran enemigo, que debe ser cuidadosamente evitado por una jurisdicción constitucional. Yo no voy a entrar a fondo en la polémica muy antigua, ya demasiado, de positivismo y justnaturalismo. Ahora lo que sí digo, como fruto de 8 años que llevo en el Tribunal Constitucional Español, es que si a las sentencias de ese tribunal le quitamos el término razonable, se nos queda hueca totalmente. Es un modo de expresarse que es continuo en todas las sentencias, porque en el fondo tiene que ver con cómo estamos resolviendo esos problemas, ¿no? Por eso el propio Díez Picazo continúa diciendo, en un intento de mantener la fórmula arcaica, diríamos, la igualdad es igualdad en la ley positiva, y significa que a igualdad de hechos hay igualdad de consecuencias jurídicas. Por ello, no es posible reducir cada uno de los supuestos de hecho o cada una de las normas en cuestión a un principio general del derecho no expresamente formulado por la ley, para decidir la igualdad en él o con arreglo a él. Porque entonces no se trata de igualdad ante la ley, sino de igualdad ante los principios. Cosa que a quien esto escribe le parece perfecta en términos valorativos, pero no como aplicación del artículo 14 de la Constitución ni como tarea general del Tribunal. El artículo 14 habla de la igualdad y de la no discriminación. Pero claro, él está hablando aquí de unos principios generales del derecho que son esa legalidad en spray a la que me he referido. Pero aquí tenemos los principios muy distintos, son principios prelegales. No los hemos sacado de las leyes. Al contrario, las leyes se han justificado en sus exposiciones de motivos apelando a los principios que están intentando plasmar, ¿no? Por tanto, nos encontramos en una situación muy distinta, ¿no? Vamos a ver, porque esto siempre hago hombre orquesta sosteniendo el PC y las páginas. Esto es un asunto interesante. La emoción a la cosa, lo cual no viene mal. Bien, hay entonces una creencia justnaturalista en este neoconstitucionalismo. Bueno, ya lo acabo de decir, hemos pasado de los principios generales del derecho, que no añadirían nada a lo ya contenido en los textos legales, vuelvo al spray, a unos principios prelegales que incluso en su versión menos incisiva informarán, según el artículo 53.3 de la Constitución Española, la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Bien, un autor que en este caso no es alemán, no tengan miedo,
español y además, a mi modo de ver, es de los últimos 40 años, para mí es el filósofo del derecho español más interesante. Se plantea esta cuestión y nos dice: el papel que desempeñaba antes el derecho natural respecto del soberano, lo desempeña ahora la Constitución respecto del legislador. La Constitución es una ley del Estado, pero actúa como si fuera una norma superior a cualquier norma dictada por un órgano del Estado. En cierto modo desempeña la función del derecho natural. En consecuencia, la imagen del Tribunal Constitucional como legislador estrictamente negativo, Kelsen, debe ser revisada. Ya no basta con apelar a la autoridad del órgano y al procedimiento, que es en sustancia lo que hacía el Tribunal Constitucional kelseniano, sino que es preciso también acudir a los contenidos. Y con esa extensión de la argumentación, que tiene mucho que ver con la interpretación y con el giro hermenéutico, y por tanto de la justificación, creo que se amplían las fronteras del derecho y del Estado de Derecho en detrimento de la esfera más decisionista o política, dominada por la libertad de configuración legislativa o por la intuición subjetiva del juez. A esto hay que añadir un problema adicional, y es que hay una serie de positivistas arrepentidos, diríamos, pues que intentan solventar esta cuestión de una manera menos clara que lo ha hecho el profesor Prieto Sanchís, y es motejando al justnaturalismo como justmoralismo. Por ejemplo, Dworkin, que ya ha salido a relucir, lógicamente en intervenciones anteriores, pues tiene lo que él llama una lectura moral de la Constitución, que sería la clave de la integridad. El juez constitucional pues es como alguien que va a añadir un capítulo nuevo a una novela que vienen otros escribiendo anteriormente, y tiene que procurar que su capítulo sea congruente, dando así integridad a la novela en su conjunto, ¿no? Yo creo que lo que se da, como también se ha citado, como no, sería una rematerialización constitucional, como dice Rubio Llorente, que fue largo tiempo vicepresidente del Tribunal Constitucional Español, y que dice nada menos que esto, ¿no? No es en la Constitución, sino fuera de ella, en donde el juez ha de buscar el criterio con el que juzgar sobre la licitud o ilicitud de las diferencias establecidas por el legislador. Entonces, claro, eso rompe absolutamente el punto de vista habitual sobre el particular y crea este problema de las diversas interpretaciones del que ya hemos oído algunas alusiones. Yo personalmente, si suscribo algo positivista, es la idea de que el derecho y la moral son cosas distintas, porque soy jurista y, por tanto, muy bien, la justicia es una virtud moral que consiste a dar a cada uno su derecho, pero el derecho de cada uno no lo deciden los moralistas, lo deciden los juristas. Por tanto, a mí me parece que sacar la moral a reducir en esto es muy poco afortunado. Es consecuencia quizás de que se entiende que toda razón práctica es moral, y eso no es así. O sea, la razón jurídica, pues indudablemente es razón práctica y no es moral. Habría que identificar a una exigencia como moral cuando tuviera como objetivo el logro de la máxima perfección ética individual, sea cual sea el código moral que se maneje, que puede ser el ser más feliz, puede ser el ser más útil, puede ser el ser más santo, cada uno tendrá su código moral, ¿no? En todos ellos se tiende a un maximalismo, ¿no? A llegar a ser lo más feliz posible, etc. Obviamente sería una determinada concepción antropológica la que llevaría a asumir uno u otro código moral en relación a lo que se considere que perfecciona de modo más excelso al ser humano. El derecho ha de servir de fundamento a exigencias más modestas, lo que ha llevado a que con toda razón se lo caracterice como mínimo ético, porque con ese logro se conforma posibilitar una pacífica y ordenada convivencia que dejaría campo abierto para aspirar a las más ambiciosas metas morales, cada uno las que tenga, ¿no? Claro que al carácter de mínimo ético habría que añadir otro decisivo, y es que es un mínimo ético indispensable. Si no defendemos los bienes jurídicos básicos, que eso es lo que hacen los derechos fundamentales, pues entonces indudablemente estamos
rompiendo una convivencia que merezca el nombre de humana. Bien, en el fondo también lo que aquí está ocurriendo es que, así como los positivistas decían, bueno, el científico del derecho, porque decían que el jurista era científico, cosa que yo tengo fundadas dudas, ¿no? Pues decían que el científico del derecho se limita a describir lo que el derecho es y no a plantear lo que el derecho deba ser. Bentham, por ejemplo, pues yo voy a hablar 20 minutos. Bien, de acuerdo. Habría que identificar cómo moral vamos a cambiar esto. El problema está en que la descripción del derecho que es inevitablemente valorativa y, por lo tanto, describir el derecho como es, en realidad lleva a reconocer que en su dinámica entran en juego elementos jurídicos no formalmente positivados, o a los que solo cabe considerar positivados de modo implícito. Así ocurrirá con los valores, ya se nos ha hablado de ellos, y aún más dada su mayor operatividad jurídica con los principios. Bien, entonces, pues nos encontramos que lo que ocurre es lo contrario de lo que a veces se dice. Hay mucha gente que piensa que el derecho es el elemento, el brazo coactivo para defender los principios morales más importantes. Y no es así. Quizás lo dicen así porque recuerdan las tablas del Sinaí, ¿no? Y en esas tablas se dice no robar, no matar, no mentir, y dice, estos son elementos morales que luego el derecho va a positivar. No, esos son exigencias jurídicas, que como el hombre es tan limitado, pues en esa revelación se incluyen elementos puramente jurídicos, precisamente porque no cabe una convivencia humana mintiéndose, ni cabe una convivencia humana matándose unos a otros con arreglo a su tamaño o a su edad, pues indudablemente es algo totalmente distinto, ¿no? El derecho solo confluye con la moralidad en lo que se refiere a la vida de las personas en sociedad. Esas confluencias llevan en ocasiones al derecho a generar exigencias morales, porque es una exigencia jurídica se convierte en moral. No debe, por exigencia jurídica de convivencia, robar, y ello me genera la consiguiente obligación moral de no hacerlo, pero no al revés, ¿no? Voy terminando, sin incurrir en absolutismos, pues tenemos lo que ya he comentado, la justicia hace a cada uno lo suyo, pero quien determina lo que es suyo de cada uno es el derecho. Los jurídicos no tienen mucho que ver con virtud alguna. Si acaso, yo lo haría en relación con la prudencia. Lo que los sistemas jurídicos incorporan en la identificación y la aplicación del derecho no son consideraciones morales, sino consideraciones jurídicas no formalmente homologadas en ese momento. Y ahora sí que termino. A ver si consigo ver un poquito. La consecuencia sería que el derecho realmente es interpretación argumentada y será pues la jurisdicción ordinaria la primera en asumir la aplicación de la Constitución, siendo su tarea la primera también en experimentar el cambio de paradigma que hemos analizado. Lo decisivo no fue solo la entrada en juego de la Constitución, con la consiguiente constitucionalismo teórico, sino el giro hermenéutico y argumentativo experimentado por la filosofía jurídica y su inevitable incidencia tanto sobre los planteamientos positivistas como sobre los naturalistas. Es todo. Muchas gracias por su atención. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.